mito de Lucifer. Para las personas, el simple hecho de nombrarlo parece tener la sensación de evocar el olor del azufre. Muchos se lo imaginan como el ángel más bello de la creación y también como el causante del mayor drama cósmico jamás ocurrido. Según la historia se dice que seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Es por ello que Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Asimismo, esta historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera teoría lógica, ya que un suceso de tal magnitud, de tal trascendencia para el ser humano, no podía pasar desapercibido para los autores de la Biblia, pues en páginas deberíamos encontrar un relato pormenorizado del suceso y de cuáles fueron sus causas, pero todo lo contrario. Lo curioso es que el nombre de Lucifer ya no aparece en ninguna Biblia moderna, pero es claro que sí estuvo presente en las antiguas. Según algunos expertos, todo el mito moderno de Lucifer parte de un equívoco, y de un simple error de traducción, haciendo referencia a que Lucifer es una palabra latina que significa portador de la luz. Pero la Biblia parece que ha sido mal interpretada por muchas personas, así que desde entonces, Lucifer fue considerado un nombre propio y que por mitología se le caracteriza como un nombre de mal. Es decir que, había nacido la leyenda del ángel rebelde, el mito grecorromano resurgía, la leyenda pagana se cristianizaba y el origen del mal en el mundo había sido, por fin, hallado. Sin embargo, el mito sobreviviría luego al paso de las edades y muchas leyendas medievales se sustentarían de estas ancestrales raíces, creando relatos de gran belleza y simbolismo. Pero aquí tienen el mito, uno de los más conocidos, pero no es el real. Lucifer fue el primer ángel que despertó, era una criatura de belleza esplendorosa e incomparable, pues ninguno después de él fue tan hermoso. Él encendió las primeras luces del universo, y en su memoria fue llamada Lucero. Más tarde, en el instante de la creación del hombre, hubo ángeles que querían al hombre perfecto, y estaban dispuestos a hacer sus mejores obras. Si se equivocaban destruirían la creación del mismo hasta lograr un ser superior. Otros, querían que el hombre ascendiera hasta llegar a Dios y su perfección, a través del trabajo diario y por los siglos de los siglos. Los ángeles rebeldes fueron comandados por Lucifer, quien ebrio de soberbia, quiso ponerse a la par de Dios, afirmando ser capaz de crear una criatura tan superior como los mismos arcángeles. Y entonces se hizo la guerra. Miguel, quien cuida que el fuego del universo no se extinga, fue el encargado de pelear esta batalla, que duró miles de millones de años, hasta que las 2/3 partes de los ángeles lograron vencer a la tercera, que fue arrojada hacia los abismos. En ese momento se hizo la maldición, se quebró la paz y el ángel más esplendoroso se convirtió en la bestia más temible. Lucifer ya no sería portador de la luz, sino que sería llamado Satán, adversario, acusador. Desde entonces, los ángeles caídos han tratado de malograr al hombre para demostrar su inferioridad, ya que el ser humano es considerado por los demonios como un ser totalmente inútil. Lucifer solo está interesado en la destrucción del hombre, por cualquier medio. Por eso se le asocia con la maldad más destructiva, la insolencia, la fealdad más repulsiva concebida por la mente humana. Esta entidad tiene múltiples nombres, y se mencionan en distintos idiomas. Aunque a él poco le importa que lo llamen de una manera u otra, solo quiere destruirnos, y hacer que nuestras almas sean torturadas eternamente. Un mito perdido tallado en piedra. El primer nombre que a cualquiera se le vendrá a la cabeza al pensar en la encarnación del mal según la religión cristiana será el de Satanás. Aunque también valdrían Lucifer, el príncipe de las tinieblas, Belcebú, Mefistófeles y un largo, etcétera, señor del infierno y enemigo declarado de Dios. Se trata de la personificación de todos los males y pecados que pueden existir, responsable de extender esta oscuridad por el corazón de los hombres y con la eterna mancha de haber intentado usurpar el lugar del propio Dios. Sin embargo, lo que tal vez sea menos conocido para el público general es que Lucifer no fue el único que se rebeló contra los dictados del Altísimo.
Como suele pasar en el ámbito teológico, la historia de estos ángeles caídos se construye a partir de distintos autores, relatos y debates que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Resulta curioso saber que estos demonios apenas son mencionados en la Biblia y que Lucifer, el que más protagonismo tiene, aparece mencionado poco más de 50 veces entre los dos testamentos y muchas veces de forma confusa, ya que algunos expertos piensan que Satán no era su nombre, sino una especie de cargo y una forma de referirse a alguien que se te oponía. La fuente más completa que se tiene sobre los ángeles caídos la encontramos en el libro de Enoc, manuscrito escrito entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. por un supuesto antepasado de Noé. El libro de Enoc solo es considerado canónico por la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Etiopía, pero otras vertientes del cristianismo y del judaísmo sí reconocen su interés histórico. En este texto, escrito originalmente en hebreo y arameo, se cuenta que los ángeles caídos eran los llamados vigilantes o grigori, seres celestiales que el mismo Dios envió a la tierra para que vigilaran y protegieran al hombre durante sus primeras etapas. Sin embargo, el contacto directo con la humanidad llevó a estos ángeles a contradecir los mandatos divinos. Unos fueron acusados de haber revelado secretos a los hombres que no debían conocer y otros de haber caído en el pecado de la lujuria al haber mantenido relaciones con mujeres y haber concebido a los Nefilim, gigantescos híbridos de humano y ángel. Ante esta afrenta, Dios expulsó a los 200 vigilantes del paraíso con la ayuda del arcángel San Miguel. Hay que señalar que, si bien el enfado por haber mantenido relaciones con humanos podría ser comprensible desde la perspectiva de Dios, la revelación de secretos es un motivo más que cuestionable para el destierro. Haberles enseñado a fabricar armas y el arte de la guerra tiene un pase, pero también condenó a aquellos ángeles que enseñaron a la humanidad los ciclos lunares, astrología, meteorología y el uso de las hierbas y raíces para su beneficio. Los caídos. Los 200 vigilantes expulsados habría que sumarlos a Lucifer y su tropa, un tercio de la corte celestial según algunos textos, que habrían sido desterrados al infierno antes por la soberbia de su líder. Y es que Lucifer, portador de luz, fue creado por Dios como el más bello, inteligente y capaz de todos sus ángeles, pues deseaba que fuera su mano derecha y que liderara a los demás querubines. Se dice que Dios le concedió total libertad de obra y de pensamiento, y esto le llevó a cuestionarse las enseñanzas de su Señor y, a la larga, a pensar que era su igual e incluso que podía sobreponerse a él. Fue este pecado de soberbia el que desencadenó un enfrentamiento entre los seguidores de Lucifer y los ángeles que no ponían en duda la voluntad divina. La cosa terminó con Lucifer desterrado en el infierno y con Dios habiendo creado al que supuestamente es su mayor enemigo y que acabaría sirviendo de chivo expiatorio para promover su fe. Pero Luzbel, como también se le conocía, no es el único ángel caído que merece ser destacado. Los vigilantes tenían a 20 líderes que fueron los principales incitadores a cometer pecados y cuyos nombres e historias conocemos. El más importante de todos es Yatza, líder supremo de los Grigori, que promovió la desobediencia contra Dios y convenció a su hueste de que debían tener progenie con las humanas. También podemos destacar a Azazel, que enseñó a los hombres lo que era la guerra y la brujería. Gadriel, quien se convirtió en serpiente y engañó a Eva para que fueran expulsados del Edén. O a Remiel, que antes de su caída había sido el encargado de guiar a los fallecidos en su ascenso al cielo.